Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos ya hacer el desarrollo a la clase sobre integración numérica por el método de los rectángulos, o de aproximación de área a la curva a través de rectángulos con extremos izquierdos de la base, tomando los extremos izquierdos como puntos distinguidos para la determinación de las áreas de los rectángulos inscritos. Esa exploración hacemos una exploración algorítmica y computacional, con el objetivo de que al final de esta clase los estudiantes sean capaces de aplicar el método numérico de integración mediante rectángulos inscritos, utilizando los extremos izquierdos de cada subintervalo en cada proceso. Y en este proceso se desarrollará el pensamiento variacional al analizar la aproximación de áreas bajo la curva y su relación con la integral definida, el pensamiento computacional al diseñar y ejecutar simulaciones en Jupyter Notebook, y el pensamiento algorítmico al construir el algoritmo desde su representación en lenguaje natural hasta su implementación en Python. Para el contenido de la clase, pues tenemos entonces eh, primero, la presentación del concepto de integral definida y su interpretación geométrica como área bajo la curva. Y en la segunda parte del contenido, el método de rectángulos con extremos izquierdos, la definición y justificación de este método, y la interpretación geométrica y la aproximación de la integral con diferentes cantidades de subintervalos. Y por último, el diseño del algoritmo paso a paso, empezando en la escritura manuscrita del algoritmo en lenguaje natural y la traducción al pseudocódigo y la implementación en lenguaje Python de este algoritmo con funciones de usuario del lenguaje Python. Y por último, la visualización y animación de esta aproximación del área bajo la curva. Entonces, para empezar con este contenido ya en firme, entonces empezamos acá con el concepto de integral definida y su interpretación geométrica. Empezamos pues diciendo que la integral definida de una función continua f en un intervalo AB se denota como la integral en AB de f de x con respecto a x, y ella en definitiva es igual, o se puede, es igual al límite cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, de una suma de Riemann, de la suma desde i igual 1 hasta n de la función evaluada en unos puntos distinguidos, que en este caso van a ser los extremos derechos de los extremos izquierdos de los subintervalos de la partición del intervalo AB que consideremos. Entonces esos van a ser los x sub i menos 1 por delta de x, porque vamos a utilizar particiones regulares. Eh, entonces acá pues recordamos entonces la definición como el límite de una suma de Riemann de la integral definida de una función f en el intervalo AB. Esta integral representa el área bajo la curva de y igual a f de x, desde x igual a hasta x igual a b, considerando las áreas por encima del eje x como positivas y las áreas por debajo del eje x como negativas. Y su interpretación geométrica permite aproximar áreas bajo curvas utilizando métodos numéricos como la regla de los rectángulos cuando no es posible hallar la primitiva o antiderivada de la función f. Entonces este método es aplicable efectivamente, este método numérico es aplicable es cuando no podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo, que está basado en determinar primero la antiderivada y luego evaluar tal antiderivada de la función f pequeña en los extremos a y b de integración y luego restar. Ahora ya para el método de los rectángulos de extremos izquierdos, para implementarlo, primero vamos a empezar definiéndolo. Entonces, el método de los rectángulos con extremos izquierdos es un procedimiento numérico para aproximar integrales definidas mediante la suma de áreas de rectángulos. Se basa en dividir el intervalo AB en n subintervalos de igual longitud delta x. Y vamos a ver acá que entonces donde delta x va a ser igual a b menos a sobre n, es decir, a la longitud de cada uno de los subintervalos de la partición, que la vamos a denotar como delta x. Eso va a ser igual a la longitud del intervalo de integración, o sea, b menos a dividido n. Eso van a ser la longitud de cada uno de los
subintervalos. Entonces ese lo denotamos así con delta x por b menos a sobre n. Bueno, que delta x es b menos a sobre n. Cada subintervalo x sub i, x sub i más 1 o x sub i menos 1, xi define un rectángulo cuya altura se evalúa en el extremo izquierdo de x sub i, de manera que la suma de las áreas de los rectángulos aproxima la integral, de tal manera que la integral es aproximadamente la suma de los f de xi por delta x. Aquí ya la inteligencia artificial, los extremos izquierdos los denotó con xi y los extremos derechos con x sub i más 1. Eso de pronto puede facilitar las cosas en cuanto a la notación, entonces lo vamos a dar por ahora sí. La interpretación geométrica, entonces vamos a abordar ahora sí la interpretación geométrica de este método. Entonces, pasándolo aquí a delimitar las expresiones matemáticas entre signo de dólar para que sean renderizadas por este editor de código Markdown y LaTeX y Python, aquí en este editor Visual Studio Code. Entonces aquí cambio todas estas delimitaciones. Acá aquí f de x es creciente en el intervalo AB y es, aquí vamos a ponerle f de x. Entonces aquí dice, en la interpretación geométrica de este método, se nos dice que cada rectángulo tiene una base delta de x y su altura f de x sub i. Cuando f de x es creciente, en el intervalo AB, este método proporciona una subestimación del área. Cuando f de x es decreciente, sobreestima la integral. Entonces, si tomamos los extremos izquierdos, y la función a integrar es creciente, entonces pues todos los rectángulos van a estar nos van a quedar aquí nos dice que es una estimación, una subestimación, o sea, van a quedar inscritos. Entonces, claro, la aproximación no va a ser igual al área bajo la curva, sino que va a ser menor. Entonces, y eso lo vamos a ver en el dibujo. Aquí vamos también a delimitar aquí estas expresiones matemáticas entre signo de dólar y aquí dice, pues al aumentar n, la precisión en la aproximación mejora, ya que los rectángulos se ajustan mejor a la curva. En el límite, cuando n tiende a infinito, la aproximación converge al valor exacto de la integral. Y diseño del algoritmo. Entonces, primero, la escritura, el lenguaje natural, miren que primero definimos los límites de integración A y B. Luego elegimos el número de subintervalos n. Luego calculamos el ancho de cada subintervalo, delta x igual a b menos a sobre n. Luego inicializamos la variable suma en 0 y luego iteramos desde igual 0 hasta n menos 1 para evaluar x sub i igual a más i veces delta x y luego calcular f de xi, que van a ser las alturas de los subintervalos, y luego sumar f de xi por delta x a la variable suma que ya traíamos y luego imprimir el resultado como aproximación de la integral. Entonces este es el algoritmo en 6 pasos para aproximar una integral definida. Aquí ya lo vamos a ver ya en pseudocódigo. Miren que es la traducción en el pseudocódigo. Entonces nos dice el inicio. Definimos la función f y definimos a, b y n. Luego calculamos delta x como b menos a sobre n y inicializamos la variable suma en 0. Y con un ciclo para vamos calculando para cada uno de los subintervalos el extremo izquierdo de él con la fórmula x igual a más i veces delta x. Luego calculamos el área de cada uno de los subintervalos y lo agregamos a la variable suma. Y cuando termina el ciclo para hacer eso para todos los subintervalos, termina el ciclo para mostrar luego el valor de la suma, luego de toda la acumulación y luego fin. Implementación en Python. Entonces importamos NumPy y Matplotlib para la visualización. Definimos por ejemplo la función f de x igual a x2.
Luego los rectángulos, definimos una función rectángulos izquierdos de una función f en a, b y n, o sea que le damos la función f y los extremos de integración y el número de subintervalos. Y luego dentro de la función él calcula a delta x, o sea la longitud de los subintervalos, inicializa la función suma y construye un ciclo para con variable i en el rango de 0 a n, donde calcula xy como a más y veces delta x para calcular los extremos izquierdos y acumula, hace la acumulación o agrega a la variable suma el área de cada uno de los rectángulos. Y cuando termina el ciclo para nos muestra esa variable suma. Aquí entonces inicializamos esa función, entonces decimos, bueno, pues y si a y b es 0,2 y si a, b son 0,2, es decir, a es 0 y b es 2, y tenemos n subintervalos, la aproximación de la integral se halla con, llamando a la función rectángulos izquierdos, evaluada en f, a, b, n, y luego lo podemos imprimir. Entonces miren que corremos esta función, y luego corremos esta y nos dice, pues el área bajo la curva va a dar 2.28 aproximadamente. Y aquí ya nos muestra que pues la visualización, animación del proceso. Para eso entonces importó NumPy, creó una partición del intervalo AB en 100 subintervalos, creó las ordenadas correspondientes a esas abscisas, evaluando la función en esos x, y luego graficó con la función plot un trazo en rojo y del label f de x. Y para dibujar los rectángulos, entonces miren que aquí lo que hace es los xrex, es un np.linspace de a hasta b menos delta x con partición de nn subintervalo. Entonces voy a crear una partición del intervalo a b menos delta x en n subintervalos, y las yrex van a ser las f de x rex, y le voy a decir que haga un gráfico de barras con la función bar evaluada en xrex yrex, donde el ancho de las barras, el width, va a ser delta x, el alfa va a ser 0.3 para la opacidad, el edge color o el borde va a ser azul, y el alig en h. Y ya le damos al eje horizontal el nombre de x, al eje vertical el nombre de f de x, y titulamos el gráfico como aproximación de la integral con rectángulos izquierdos. Le llamamos a la leyenda para que nos aparezcan todas las etiquetas, salvamos la figura como animación de la aproximación por rectángulos izquierdos y corremos el gráfico. Entonces aquí nos dice que el delta x no está definido, entonces le decimos, bueno, pues ese delta x que él dice que no lo tiene definido, vamos a ver aquí en el width, cuánto va a ser ese delta x. Entonces, cuando él calculó a y b, y aquí dibujar los rectángulos, y como estamos particionando el intervalo AB en 100 partes iguales, o sea, con n igual 100, vamos a ver que entonces le decimos que calcule aquí dx, y cómo lo va a calcular, pues la diferencia de b menos a y dividimos por n, que en este caso n va a valer 100. Entonces aquí vamos a poner que n va a valer 100 y ese n lo ponemos aquí en el linspace. Entonces aquí el n. Y vamos a ver cómo nos funciona. Y aquí ya nos dice que hay un problemita y es con savefig para poder guardar la figura, pero ya no la hizo. Miren qué tan bonita. Y entonces nos dibujó todos los rectángulos escritos en azulito, como un gráfico de barras azul, y el gráfico en rojo, y como queda de bonito, con los bordes de las barras en azul más intenso. Y bueno, nos faltaría es como que nos pusiera, también nos imprimiera el área bajo la curva. Para este savefig, entonces lo que vamos a hacer es, esa función la tenemos aquí adelante en el diseño de clase para inicializarla por acá. Aquí abajito creo que la tengo es para esta parte. La tengo por aquí, creo que la dejé inmediatamente después del título de la clase. O sea, acá, título de la clase aquí, definimos esa función, y ahí sí él nos va a permitir guardar ese gráfico.
Entonces aquí volvemos otra vez al desarrollo de la clase, y volvemos a correr este código para que también la salve. Aquí name OS no está definido, es decir, necesita el módulo OS y no le fue definido. Entonces de pronto le podemos poner aquí como, pues para que no tenga problema, import OS, que es el módulo de Python que controla el sistema operativo del computador. Y ahora sí. Entonces ahora sí ya tenemos los rectángulos. Ahí fue con 100 rectángulos, entonces si ponemos solo 10, miren cómo nos queda. Nos queda con solo 10, miren cómo se ven los 10 rectangulitos inscritos cuando están, cuando la función es creciente. Y vamos a poner el área aproximada, que pues esa área aproximada, donde nos la calcula, pues llamamos a la función que ya está aquí, que calcula esas áreas. Entonces, la aproximación de la integral, esta, con rectángulos izquierdos, entonces llamamos a esta función, control C, donde la función f de x ya aquí la teníamos. Antes de graficar, aquí llamamos a la función que calcula los rectángulos, el área aproximada, y con esa área aproximada la ponemos para que nos la imprima. Entonces la imprima donde, pues aquí en el gráfico de barras le ponemos también un label. Entonces le decimos label y le decimos qué label queremos. Pues con formato el área aproximada es, aquí nos completa la inteligencia artificial, aquí le voy a poner el backslash para cambio de línea, y el área aproximada es, y aquí área aproximada, nos completa lo más de bien, aquí lo corremos, y miren que nos muestra que el área aproximada es 2.28 con estos rectángulos, para n igual 10, qué belleza, que nos queda una animación muy buena, y le podemos cambiar los rectángulos en cada caso. Aquí nos da 2.66 el área final, y cómo lo obtenemos, poniéndolo en línea markdown. Pues con un n bien grande, por ejemplo con n igual 1000, y ya le dice calcúleme el área, y mire que le va a obtener esa muy buena aproximación. Aquí nos dice que el área va a ser 2.66, como aquí nos aparece. Ya se va a aparecer más el área aproximada, se va a aparecer más el área exacta. Es una cosa hermosa, muy bonita. Y ya luego vamos a ver el video para las actividades de aprendizaje que vamos a desarrollar. Hasta ahora ya con eso desarrollamos es el contenido de la clase. Entonces aquí le voy a poner ya seguidamente, bueno, el video de apoyo, aquí el video de apoyo a esta parte que llevamos hasta aquí del desarrollo del contenido de esta clase, o tercera parte de la clase. Entonces el video de apoyo al contenido de la clase. Bueno, entonces les agradezco mucho.